De reverencia, de oración, presentando este culto y mientras escuchamos el preludio a cargo de nuestro director de alabanza. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la casa del Señor. Ya estamos seguramente muchos padres ya pensando en mañana, preparando todo para que ya nuestros niños, adolescentes y jóvenes entren ya al año académico que les corresponde. Y también pues estamos inmersos en unas fiestas locales, que da igual que la parte en la que vivas de Carlet, te enteras enseguida si hay fiesta o no hay fiesta. Bueno, Tino dice que se entera, seguramente mucho más que yo. Pero no hace falta una madrugada con la ventana abierta y tranquilo que te enteras si hay fiesta o no hay fiesta en Carlet. Bien, la cuestión es que para fiesta la nuestra, que es estar en la presencia del Señor, que es celebrar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la alegría, que es el que nos da el gozo, que es el que nos ofrece precisamente la esperanza viva, que nunca nos decepciona y que nunca nos defrauda. Así que vamos a dar gracias al Señor por estar aquí, por estar en esta ocasión aquí en medio de su pueblo y por poder darle nuestra adoración, que es parte de lo que somos y sin duda alguna el núcleo de la razón por la cual estamos en esta mañana. Oremos. Padre y Señor nuestro, queremos adorarte y glorificarte en esta mañana. Queremos que tú te goces, Señor, en cada una de las manifestaciones y expresiones, Señor, de esa pasión que sentimos hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu Hijo Jesucristo, Señor. Tu Espíritu Santo nos llene, que tu guía, Señor, nos sostenga en el día de hoy, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Que pongas en nuestra alma excelencia, Señor, a la hora de cantarte, a la hora de orar, a la hora de entregarte nuestros diezmos y ofrendas. Señor, ayúdame a mí también, Señor, como pastor y predicador, a traer esa palabra, Señor, que tanto necesita tu pueblo. Y te pido también, Señor, que nos ayudes a todos aquellos que tenemos sed y hambre de justicia, Señor, a saciarla a través de tu voluntad, Padre. Esa voluntad que podemos desplegar, Señor, cada vez que desde el púlpito tu palabra es expresada, Padre. Te pido también por los hermanos que están de viaje, que están también regresando de sus vacaciones. Bendícelos, cuídalos. Nos encargamos a ti, Señor, para que tú los traigas con bien, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos ponemos en pie y vamos a entonar este himno que dice: en el monte Calvario. Es uno de mis favoritos. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo quiero esa cruz. Lo murió Jesús para salvar al más vil pecador. Y yo quiero esa cruz, no
precioso, ¿verdad? Sobre todo la última estrofa, cuando dice: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. ¿Podemos decir eso de verdad? Yo seré siempre, en todo momento, fiel a la cruz de Jesús. ¿Estamos dispuestos a sufrir los mismos desprecios que Él sufrió? ¿Estamos dispuestos a que un día feliz con los santos en luz tendremos la oportunidad de buscar la gloria del Señor? Ese debe ser nuestro deseo y debe ser nuestra esperanza. Muy bien, pasamos a la lectura bíblica en el día de hoy, que también nos habla desde el corazón mismo de Dios en torno a quiénes somos en Él, en quiénes somos en Cristo. Romanos capítulo 6, a partir del versículo número 1, nos habla, nos interpela, nos pregunta Pablo en torno al pecado, en torno a si realmente hemos desechado esa vida de maldad para vivir una vida plena junto a Jesucristo. Y lo primero que pregunta aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como decía Lutero, peca fortiter. Peca cada vez más fuerte, con más fuerza, porque la gracia del Señor es tan grande. Mucho cuidado con esto, dice Pablo. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor bendiga esta poderosa palabra suya. Por lo tanto, como dice aquí, somos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosa esta palabra, ¿verdad? Esa es nuestra realidad y esa es nuestra identidad como creyentes. En cuanto a la agenda de esta próxima semana, seguimos todos los estudios en la reunión de oración los jueves a las 7:30 de la tarde en torno a la vida de Abraham en el Génesis. En esta ocasión vamos a ir al Génesis capítulo 21, versículos del 22 al 34 para comentar, abordar una problemática que tuvo Abraham con Abimelech en torno a un pozo. Así que veremos a ver qué nos quiere el Señor también enseñar a través de este pasaje, ¿no? Que parece pues un poquito muy trivial, ¿no? En apariencia, como siempre, todo puede parecer trivial y sin embargo guardar grandísimos tesoros espirituales. Así que os invito a que el próximo jueves asistáis a esta reunión. También, ya la semana que viene, comenzamos una nueva serie de estudios, la escuela dominical. Vamos a estudiar segunda y tercera de Juan. Comenzamos primero con segunda, el próximo domingo, así que ya podéis ir leyendo estas dos epístolas, que no son nada largas, así que tampoco os estamos pidiendo que leáis, yo que sé, Job entero o los Salmos.
que tenéis la oportunidad también de conocer un poquito más de la teología de Juan, tan hermosa, tan bella, y entendiendo que él fue también ese discípulo amado del Señor Jesús. También la Escuela Dominical de Adolescentes ya la recuperaremos también la semana que viene. Hoy están, las niñas están en la Baitusó, hoy ya me las traeré ya porque ya mañana empieza todo. Y claro, si las niñas no vienen, tampoco viene Sara, y si no viene Sara, pues no vienen los demás. Entonces vamos a ver ya a partir de la semana que viene que todo se regule. Lo mismo sucede con los niños, aunque ya tenemos ya a bastantes ya en el día de hoy, ya tenemos a 4 por aquí, menos mal, ya nos vamos alegrando, ¿no? con los correteos y con las sonrisas de nuestros niños, así que ya la semana que viene también se reincorporará Mercedes, que está de vacaciones, pero ya la semana que viene estará con nosotros. Bien, no hay ningún tema más para esta próxima semana. En principio, sabéis que estamos en fiestas, no se pueden hacer reuniones los sábados porque, ya sabéis, ayer fue la ruta ciclista, la semana que viene serán los carroses y ya tendremos bastante, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, actividades hasta que no pasen fiestas no podemos ir haciendo los sábados. Muy bien, pues sin más dilación voy a pedir al grupo de alabanza el día de hoy que pase aquí y que sean ellos los que lo utilizan.
Padre, tú nos dices en tu palabra que hemos dejado de ser enemigos tuyos, Señor, para ser ahora amigos, Señor. En la cruz nos hemos reconciliado, Señor, contigo y ya nos sentimos en paz, Señor. Queremos, Señor, darte las gracias por el hecho de habernos buscado, de haber recorrido el mundo, Señor, para traernos a ti. Gracias, Señor, porque tú tomaste la iniciativa, porque nos viste, Señor, en nuestra necesidad, embarrados de pecado, llenos de suciedad, Señor. Porque nos viste, Señor, medio muertos, porque nos viste esclavizados por el pecado y nos amaste, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos amigos tuyos también. Porque podemos, Señor, disfrutar de esa relación, Señor, y de esa comunión, Señor, que no podemos tener con ninguna otra persona, sino solamente contigo, Padre. Esa comunión de amor, de confianza, esa comunión de fidelidad, de lealtad, Señor, de esperanza, Padre. Queremos, Señor, seguir gozándonos, Señor, en esa amistad que tenemos contigo, Padre. Pero como bien sabemos, Señor, la amistad hay que cultivarla, Señor. La amistad hay que trabajarla. Y por eso, Señor, queremos poner todo de nuestra parte, Señor, para que día tras día podamos seguir profundizando en esa amistad, Señor, que tú nos demuestras, Señor. Para que podamos, Señor, inquirir más en tu palabra y encontrar lo extenso y lo increíble de tu amor, Señor, para con nosotros, Padre. Queremos, Señor, que tu Hijo Jesucristo, Señor, sea ese modelo, Señor, ese modelo de relación, Señor, contigo, Padre. Ayúdanos a alcanzar la medida, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tuvo contigo. Te pedimos, Señor, que nos santifique, Señor, con tu Espíritu Santo cada día, para que, Señor, cuando nos presentemos ante ti y lo hagamos, Señor, con el corazón lleno de alabanza y de adoración, con el corazón lleno de pureza, con el corazón lleno de sinceridad, Padre. Como cada domingo, Señor, también queremos poner en tus manos, Señor, a personas, Señor, que conocemos a nuestro alrededor, que están padeciendo y sufriendo, Señor, por causa de la enfermedad. Queremos, Señor, poner en tus manos a Samuel, para que prontamente, Señor, en el momento en el que tú estimes oportuno, Señor, él pueda pasar por el quirófano, Señor, y solventar este problema cardíaco, Padre. Queremos también seguir rogándote por Eunice, Padre, porque después de las operaciones, Señor, cuando nosotros quisiéramos que todo fuese rápido y sencillo, Señor, sin embargo las cosas se complican, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú le des fuerza, Señor, que le des ánimo, que le des consuelo, Señor, que no olvides, Señor, cada una de tus promesas, Señor, para que pueda seguir poco a poco recuperándose, Señor. No es fácil encontrarse en esa situación, pero la encomendamos a ti, Señor, que eres el Todopoderoso, aquel que puede sanar el cuerpo y también el alma, Padre. Te pido por toda su familia, Señor, que está ahí alrededor de ella ahora, también sufriendo, también padeciendo, Señor. Cuida de ellos. Queremos, Señor, que te apiades, Señor, de aquellas personas, Señor, a las que amamos, pero que no conocen todavía de tu Evangelio, Padre. Y las encomendamos para que ellos también puedan disfrutar de la misma amistad que nosotros ahora disfrutamos y celebramos contigo, Padre. Te pido por nuestros primos, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por todos aquellos, Señor, que queremos que estén también en tu presencia algún día, Señor, adorándote como lo hacemos hoy nosotros, Señor. Dispón, Señor, que nuestras vidas sean luz y sal en medio de nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas de tu pueblo siempre, de que tu fidelidad, Señor, es inconmensurable, Señor, y que tú eres el eterno, aquel inmutable, Señor, cuyas promesas siempre cumple, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ser tus amigos, Señor. Bendice a tu pueblo en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sobre
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Los hermanos encargados de los diezmos y ofrendas. Estas no son hermanas. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites estar en tu casa, Señor, como pueblo tuyo, alabándote y adorándote, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor, porque nos guardas y nos cuidas de todo mal. Te presentamos, Señor, esta mañana al culto, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos aprender mucho de ti, Señor. Y ahora queremos darte un poco de todo aquello que tú nos das, Señor, que sabemos que tú lo haces grandemente, Señor, en cada necesidad de cada uno, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues antes de pasar a la dedicación de la palabra, acabo de recibir de parte de Alfredo una información luctuosa, en este caso. Y es que esta mañana ha fallecido el padre de nuestro hermano Yesid, tras una larga enfermedad, supongo que será en Colombia, en su país natal, así que también aprovechemos en el día de hoy para llamarlo, para mostrar nuestras condolencias a nuestro hermano Yesid y pedir al Señor que pues, dé consuelo y paz a toda la familia. Tengo entendido que él era creyente, pues, en ese sentido pues la esperanza es mucho mejor y las cosas se sobrevinieron de otra manera, pero claro, la distancia también, imaginaos. Yesid aquí, su padre allí, no sabemos si él marchará, si él viajará. Sí marcha, ¿no? Sí marcha, claro. Entonces, vamos a pedir también que el Señor guarde su viaje, tanto de ida como de vuelta, para estar con su familia. ¿De acuerdo? Y también, pues otra noticia, ya en este caso no tan luctuosa. Aquí vemos lo que hablamos precisamente el jueves, ¿no? Que de la risa al llanto hay una fina línea. Pues también tenemos que dar gracias al Señor porque Brenda ya ha sido graduada en arquitectura. Nos alegramos muchísimo, ya está empezando a trabajar haciendo las prácticas en un... ¿No? ¿Todavía no? Es un contrato ya de trabajo, mejor todavía que la práctica, ¿no? Por muchísima más alegría, porque al final de mes hay un premio. Muy bien, pues nos alegramos también. Y de hecho creo que me comentaba Vicente Chiribella, que es familiar de él, donde está ella ahí trabajando en el estudio de arquitectura o de diseño, ¿no? Pues también es familiar o sea, el Señor a veces hace las cosas de una manera muy particular, ¿no? Así que también nos alegramos de que por ese lado a ver si se nota, ¿eh? Así que tú ya era lo que le hacía hacer, Vicente, pero ¿vale? Que le vaya muy bien al menos. Muy bien, pues como veis tenemos estos dos motivos y si os parece tenemos una oración dando gracias por un lado, pero también rogando por nuestro hermano Yesid. Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, por un lado la maravillosa noticia, Señor, de que Brenda por fin ha culminado sus estudios y ahora ya ha encontrado rápidamente, Señor, un trabajo en el que poder desarrollar toda esa vocación, Señor, que ella tiene. Te damos gracias, Señor, por su vida. Y te pedimos, Señor, que tú la prosperes, que tú, Señor, la ayudes, Señor, en creatividad, en disposición, en disciplina, Señor, para que
en ese trabajo ella también pueda sentirse realizada, Señor, y satisfacer pues todos aquellos sueños y anhelos, Señor, que ella siempre ha tenido con respecto a esta carrera, Padre. Pedimos que tú vigiles, Señor, su carrera, Señor, que tú vigiles este oficio, Señor, que ya ha comenzado, y que todo, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Por otro lado, también, Señor, queremos pedirte, Señor, por nuestro hermano Yesid, que ahora tiene que partir a Colombia para tener que sepultar a su padre. Te pedimos, Señor, que tú lo vigiles también, Señor, en la ida y en la vuelta, en ese viaje largo y tedioso, Señor, y mucho más sabiendo lo que ha sucedido, Señor. Te pedimos que tú des consuelo, paz y tranquilidad a la familia, Señor, y que si hay confianza, Señor, en que él ha pasado a mejor vida, está en la presencia, Señor, tuya. Te pido, Señor, que también des firmeza de ánimo, Señor, y el deseo también de que incluso en esos momentos difíciles tu amor y ese evangelio tuyo de salvación también sea predicado, Padre. Te pido, Señor, que ahora tú guardes, Señor, a Yesid, a todos sus hermanos, a todos sus familiares, tanto los que están aquí como los que marchan allí también. Gracias, Señor, porque también, Señor, en esta mañana nos das tu palabra, que nos muestra, Señor, el camino que hemos de andar, que nos ayuda a vencer, Señor, las dificultades, las tribulaciones, los ataques. Queremos, Señor, que en todo momento tu palabra nos acompañe, nos guíe y nos entregue, Señor, ese precioso tesoro, Señor, que necesitamos, Señor, para alimentar, Señor, nuestro corazón y nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y que esta sea predicada para bendición y edificación de tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulos 11 y 12. Y en esta ocasión vamos a ir ya comenzando ese capítulo número 12, versículos del 1 al 8. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y el título del sermón es, como después, mientras leéis el texto bíblico, lo tenéis ahí delante, el título habla precisamente del asunto, ¿no?, que nos trae en esta mañana, que es las espigas de la discordia. Y a modo de introducción, quiero darte un consejo, a ti, a vosotros. Os quiero dar un consejo, si me lo permitís. No pienses por ti mismo. ¿Para qué vas a pensar por ti mismo? Es mucho más fácil que los demás piensen por ti, ¿no? ¿No es más cómodo eso? ¿Para qué opinar sobre política, sobre moral, sobre ética, si ya los medios de comunicación se ocupan de pensar por ti? Si surge algún tema sensible o de difícil manejo, yo te aconsejo que lo fíes todo a lo que los opinadores, a los politólogos y tertulianos digan. No te formes ninguna opinión, porque ellos ya te van a dar una, con la que puedes ir solventando cualquier tema que surja. Siempre vas a acertar, eso ya te lo aseguro yo. Siempre acertarás, porque la corrección política evitará, en bastantes casos, meter la pata con alguien. ¿No quieres herir sensibilidades? ¿No quieres dañar susceptibilidades? Pues cree a pies juntillas lo que deberías expresar con palabras desde esa cacareada tolerancia que los grupos de presión que sepultan en las sombras predican. ¿Quieres estar en paz con todo el mundo? Te voy a dar un consejo también. ¿Tú quieres estar bien con todo el mundo, sin problemas? Pues renuncia a tu capacidad personal de elaborar críticas argumentadas y cíñete a lo que la publicidad y los presentadores de reality shows dictan que debe ser lo correcto. ¿Deseas fluir con la corriente cultural sin mojarte ni mancharte? Pues deja que los poderes fácticos se hagan con tus pensamientos, se hagan con tus ideales, y simplemente repite los mantras que el mundo del entretenimiento va remachando día sí y día también en tu subconsciente. O a lo mejor lo que quieres es ser famoso. A lo mejor quieres ser influencer. Es lo que sea. Ahora tú preguntas por ahí, ¿qué quieres ser de mayor? Influencer. O reggaetonero. No, bueno, en fin.
¿Qué quieres ser de mayor? Eso. A lo mejor tu anhelo es ser famoso, o caer bien a todo bicho viviente, o progresar socialmente. A lo mejor eso es lo que tú quieres en la vida. Pues permite que la industria televisiva y cinematográfica transforme tus valores y tus principios cristianos en justo aquello que viene bien a todos y que queda súper bonito adornado con un lacito multicolor. A lo mejor de estos consejos que yo te he dado no quieres ninguno. Puede ser que no quieras ninguno, ¿verdad? A lo mejor no quieres nada de esto y prefieres ser un transgresor. Prefieres ser alguien que dice lo que piensa y cree sobre un asunto, caiga quien caiga. Claro, si tú quieres ser un transgresor en este mundo, en esta sociedad, eso te va a traer multitud de problemas, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que le habéis dicho a alguien exactamente lo que creéis o lo que pensáis, a unas sabiendas de que la podéis liar? Pues esto te va a traer muchos problemas, porque herirás la susceptibilidad de determinadas personas que reman con la corriente y que ansían imponer sus criterios de aquello que es bueno o malo. Tendrás que asumir que habrá instantes en los que tendrás que lanzarte a la arena del circo romano para vértelas con tus detractores, y tendrás que luchar a brazo partido por tu cosmovisión cristiana. Serás considerado un outsider, como dicen ahora en inglés, es decir, un rebelde. Pero un rebelde con una causa bastante anticuada, no polvorienta, vetusta, arcaica, homófoba, repleta de odio contra el diferente. Tendrás que llenarte de coraje y ánimo para vivir al margen de lo preestablecido y de lo deseable desde la perspectiva secular. Y tendrás más haters que likers en tus redes sociales cada vez que publiques a los 4 vientos digitales que crees en la, por ejemplo, ¿no?, en la institución del matrimonio heterosexual, que crees en la libertad de conciencia y credo, o que crees en el justo juicio de Dios sobre aquellos que no se ajustan a los parámetros que su revelación especial, esto es, la Biblia, establece sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Como podemos ver, un camino es amplio, un camino está repleto de promesas, de palmaditas en la espalda, ¿vale? Y el otro camino es tortuoso, es un camino amenazador, es un camino solamente digno de auténticos aventureros que no tienen miedo a los obstáculos, que no tienen miedo a las barreras que van a aparecer, seguramente van a aparecer durante su travesía terrenal. Y de entre las muchas maneras que tenemos de identificar a la mala generación humana actual a las que tenemos que ir para anunciar el Evangelio de Cristo, podríamos decir que esta es una generación de piel fina. Es una generación de piel fina. ¿Por qué digo esto? Es una generación tremendamente puritana, pero puritana desde lo laico, ¿vale? No desde lo religioso. Desde lo laico son realmente puritanos. Por un lado, existen grupos de personas que intentan cambiar las leyes del lenguaje para respaldar sus tiránicas propuestas, porque así, en cualquier debate, se creará de alguna manera un espacio protegido y rígido en el que no poder manifestar ideas contrarias a lo que se ha llamado corrección política. Por otro lado, también se está creando una especie de tribunal inquisitorial. No sé si lo habéis percibido. Un tribunal inquisitorial que juzga aquello que es válido en un debate y aquello que sirve al interés de la violencia o del odio ideológico. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico y actual, la ley que ha surgido de la regulación de la ideología de género. Si mi creencia cristiana, la cual es perfectamente compatible con la libertad de expresión, ahora mismo es hecha pública desde este púlpito, y resulta que es abiertamente contrapuesta a lo que determinados lobbies o grupos de presión creen que debe ser el mundo y la identidad de género, ¿sabéis qué podría pasar conmigo? Que podría estar incurriendo en un delito de odio contra determinados colectivos sociales. No sé si sois conscientes de esta idea, de esta situación. Ahora, si ahora viene un colectivo, llámese como se quiera llamar, un colectivo social que se pone ahí enfrente de la capilla y empiezan a despotricar contra Dios y contra todo lo sagrado, hacen
pintadas en la fachada o entran violentamente empleando consignas vejatorias contra mi libertad de culto, contra mi libertad de reunión, contra mi libertad de creencia, pues ellos pueden salir impunes. Porque ahí sí, ahí se considera libertad de expresión. Ahora, lo que yo he dicho desde el púlpito no. La ley del embudo, ¿no? ¿No lo creéis así? Jesús también tuvo que lidiar contra una generación bastante parecida. Fijaos, Jesús lo que tuvo que padecer y tuvo que entender, cualquier mínimo, cualquier trivial movimiento en falso de algún ciudadano judío era escrupulosamente estudiado y analizado para juzgar su calidad y su categoría. Todo, claro, lógicamente, desde la lente particular de sus leyes y de sus normas. Nadie podía hacer nada sin el beneplácito de los líderes religiosos. Todo era susceptible de ser motivo de marginación religiosa y cultural. Y absolutamente nada podía hacer aquel que se hallase en un aprieto o urgencia, porque la interpretación de la Torá que durante siglos se había desarrollado era la que tenía la última palabra. No había lugar a otra clase de exégesis, no había lugar para otra visión distinta de la religión. Tenías que pasar por el aro que enarbolaban los fariseos, que eran los próceres de la pureza ritual, o si no, pasabas a formar parte de la cada vez más numerosa comunidad de marginados y pecadores, de don nadies, de invisibles. Tenían la piel, ¿cómo tenían la piel los fariseos? Muy fina, muy fina. Tenían la piel sumamente fina, pero siempre en relación ¿a qué? A lo que los demás hacían. Si lo hacían los demás, estaba mal. Ahora, si lo hacían ellos, ¿cómo estaba? Bien. Sus propios actos hipócritas estaban bien. Eran los representantes de la ley del embudo anteriormente citada. Pues con esto en mente, con esto en contexto, encontramos a Jesús y a sus discípulos acudiendo a la llamada de la sinagoga el día sábado, o el día de reposo también, conocido así. Junto a ellos marchaban otros habitantes de la ciudad por sus pedregosas calles, y entre esa muchedumbre los fariseos iban pisándole los talones a Jesús. No iban a pedirle un autógrafo, no os preocupéis que no iban a eso. Desde que Jesús había comenzado su ministerio terrenal, ahí habían estado los fariseos, observando, criticando, registrando, examinando a su grupo de seguidores, qué hacían y qué no hacían. Y en el trayecto que los lleva a la sinagoga, parece que los discípulos de Jesús necesitaban desayunar algo con fibra. Nos dice el versículo número 1 que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Veis algo peligroso aquí, en estos versículos? Pues los fariseos no pensaban de la misma manera. Dada esta información por Mateo, es perfectamente plausible que los discípulos arrancasen espigas de trigo a principios de la estación primaveral. A ambos lados del camino que los llevaba a la sinagoga había sembradíos casi a punto de ser segados, y aprovechando la ley que encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, los seguidores de Jesús decidieron, ante los gruñidos de su estómago, alimentarse con un tentempié de lo más ecológico: espigas de trigo. La ley decía lo siguiente, ahí en Deuteronomio 23, 25: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, esta norma humanitaria tenía como finalidad saciar el hambre momentáneamente, pero no lucrarse a costa de ella. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos ir por un camino y hay taronchers, hay naranjos a un lado, o caquisers, o como queramos decirlo. Podemos coger un par de caquis para... tenemos hambre en ese momento. Lo que no podemos es ir con la furgoneta y llenarlo. Eso ya es otra cuestión, ¿vale? Hay gente que sí lo hace también, ¿vale? En fin, esta norma humanitaria era una costumbre sencilla que todos tenían asumida como un uso inofensivo, que expresaba
que el fruto de la tierra era dado por Dios para todos los seres humanos. Algo muy hermoso, por otro lado. Pues de esa estampa agrícola que sugería generosidad, que sugería comunión con el Creador, comunión con el dador de todas las cosas a la humanidad, los fariseos son capaces de sacar petróleo. ¿Conocéis a personas? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Conocéis a personas que siempre están vigilando las acciones de los demás para afeárselas y echárselas en cara? ¿Conocéis a personas así? Que están ahí, a la white, como dicen, ¿no? Asomaos por el visillo, ¿verdad? A ver qué hace este, qué hace el otro. Y si tira la basura 1 minuto antes de las 6, ya está abriendo la puerta y diciendo, espera, hasta las 6 no puedes tirar. ¿Conocéis a personas así? Claro. Que dedican su vida únicamente a eso, a observar, a catalogar y por supuesto a censurar. ¿Las hay? Hay personas así. Disfrutan enormemente con su entretenimiento tras sus visillos y cortinas. Versículo 2 del capítulo 12 de Mateo. Los fariseos al verlo le dijeron: Jesús, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer el sábado. Ni 2 segundos tardan en aproximarse a la altura de Jesús para recriminarle el hecho de que no reprenda a sus discípulos. Vaya maestro está hecho este Jesús, que no sabe controlar a sus acólitos. Vaya maestro. Estos fariseos no van directamente a los perpetradores del crimen más abyecto del mundo, que es coger espigas, ¿no? Sino que con una mezcla de cobardía, y yo pienso que también de mala baba, interpelan a Jesús, haciéndolo culpable de una transgresión de las normas sabáticas que clamaba al cielo y que hablaba muy mal de la clase de enseñanza que Jesús ofrecía a sus seguidores. De alguna manera le estaba diciendo a Jesús estos fariseos: tus discípulos están contraviniendo una de las leyes fundamentales de Dios, aquella que fue escrita en tablas de piedra por el mismísimo dedo del Señor. ¡Qué osadía! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué gentuza! Y tú Jesús, viendo cómo se comen el grano de unas espigas que significan su juicio y su condena por parte de Dios. ¿Por qué estos fariseos, yo me pregunto, por qué estos fariseos se empeñaban tanto en clasificar el acto de los discípulos de Jesús como una violación del día de reposo? ¿Qué nos dice la ley de Dios al respecto? Si vamos al Decálogo o los 10 mandamientos, encontramos lo siguiente. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, yo creo que conocemos perfectamente. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Todos conocemos este texto, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente: ¿recoger espigas para silenciar el hambre del estómago era trabajar? ¿Qué os parece? ¿Eso era trabajar? Pues para los religiosos judíos, en su progresiva y acumulativa interpretación de este mandamiento general, existían 39 clases de trabajo que eran consideradas acciones profanadoras del sábado. Y entre estas 39 clases de trabajo estaban, entre otras cosas, cosechar, aventar, trillar y preparar la comida. Fijaos si hilaban fino los fariseos, que en el acto de arrancar la espiga, soplar los granos para apartar el tamo, machacar esos granos en la palma de la mano y reunirlos en un solo bocado, vieron todas esas actividades a la vez. ¿Qué os parece? Increíble. O sea, yo creo que no lo puede hacer nadie mejor que ellos, ¿eh? Jesús más adelante
en su ministerio terrenal les respetaría lo siguiente, en Mateo 23, 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Imaginaos. Claro, Jesús, ¿cómo reacciona? Jesús se los queda mirando estupefacto con lo que acaba de escuchar. ¿Esto de qué va? Se detiene por un instante y con gran firmeza de ánimo no los confronta con argumentos humanitarios o morales, sino que lo hace con aquello que se supone que conocían tan a la perfección, que es el Antiguo Testamento. A ver, los fariseos eran especialistas. Por eso Jesús comienza recordándoles una historia archisabida, archiconocida de David. Versículos del 3 al 4 de Mateo capítulo 12. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús pone a prueba, de una forma un tanto irónica, lógicamente, sus conocimientos de la palabra de Dios. Porque si en tan alta estima habían tenido siempre los fariseos al rey David, como ejemplo nacional de piedad y de sabiduría, ¿no debían pasar por alto este episodio de David cuando escapaba de las continuas persecuciones de Saúl? Este relato encontramos en 1 Samuel capítulo 21, versículos del 1 al 6. No lo vamos a leer, pero todos recordamos, ¿verdad?, cuando estudiamos 1 Samuel, todo lo que había sucedido, ¿no? Siendo perseguido por Saúl, con el hambre que tenían, se comían hasta una enclavación que tienen en mi pueblo. Y encontraron allí, precisamente, en el tabernáculo, la oportunidad de comer esos panes de la proposición, y los sacerdotes, pues, entendieron, ¿no?, que habían prioridades. Los fariseos podrían haber contestado que comparar a sus discípulos con David era algo demasiado arriesgado. Vamos a ver, Jesús, tus discípulos y David es que no se parecen nada, como un huevo y una castaña, no tienen nada que ver. Podrían haber contestado que la altura mítica del salmista rey era incomparable en relación con unos vulgares ciudadanos de a pie judíos. Sin embargo, perplejos y apenas asimilando lo que Jesús les estaba presentando con tanta autoridad y tino, los fariseos permanecen en silencio mientras él ve cómo se les hace un nudo en la garganta que les impide formular algún tipo de comentario. Los había dejado completamente sorprendidos. Y Jesús aprovecha este instante de desconcierto y vergüenza propia por el que pasaban sus interrogadores para volver a la carga con un nuevo argumento bíblico. Versículos del 5 al 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Por si el primer argumento les había sabido a poco, Jesús habla de la función sacerdotal realizada en el templo. ¿Acaso los sacerdotes no trabajaban de alguna manera en el día de reposo? Claro. La base escritural de esta intervención de Jesús se halla en Números capítulo 28, versículos del 9 al 10, cuando se habla de los holocaustos que ofrecen los sacerdotes en el templo en el día de reposo. Los levitas debían preparar tanto el sacrificio como la ofrenda, labor, claro, que si se ceñía a las normativas religiosas de los tiempos de Jesús, cumplía con los requisitos para ser estimada como una auténtica profanación del sábado. Hasta ahí podían llegar a entender el razonamiento de Jesús. Pero lo que no podían de ninguna de las maneras permitir es que Jesús se atribuyese a sí mismo una dignidad y posición más alta que el templo. Porque el templo era intocable. Tú podrías hablar de cualquier cosa, mal, pero hablar del templo, a ver, estas son palabras mayores. Era el símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. Era la garantía de que Dios estaba de su parte y de que eran el pueblo escogido especial. Por eso Jesús, cuando dice con tanto arrojo y tanta rotundidad que él estaba por encima del templo, suponía una blasfemia tal que debía ser condenada y castigada. Los fariseos no habían entendido todavía, yo creo que no lo entenderían, que el templo era ya un edificio sin significado espiritual y religioso real. Todavía no lo habían entendido. Hacía ya tiempo que la religiosidad había usurpado el lugar que le correspondía a una devoción sencilla y sincera. Hacía ya tiempo que el yugo de las reglas
interminables y gravosas habían arrebatado el trono a la piedad espiritual verdadera y simple. El templo, como tal, era en tiempos de Jesús un ídolo. Era un ídolo más ante el que se postraban los fariseos. Con la llegada de Jesús al mundo, el templo ya deja de tener propósito. Cuando llega Jesús al templo ya no sirve absolutamente para nada. La presencia de Dios es Jesús mismo. Y en un futuro no muy lejano, tras su muerte y resurrección, todos aquellos que creyesen en Cristo serían templos del Espíritu Santo. Los sacrificios animales, como bien sabemos, serían sustituidos por la inmolación de Cristo, y el sacerdocio devendría el universal y real para todos los cristianos. Ahora, los fariseos, ante este segundo argumento, también podían haber aducido que los discípulos no eran precisamente sacerdotes consagrados a una tarea sacrosanta, sino que más bien eran unos ignorantes de la ley que lo único que buscaban era llenar la panza. Podrían haber dicho esto. No obstante, ninguna expresión contradictoria brota de sus labios. Se quedan pasmados, anonadados ante la sabiduría y perspicacia de Jesús, sin saber para dónde tirar, contrariados al escuchar de viva voz su declaración de que era Dios mismo encarnado, el Mesías esperado para la liberación de Israel. Su acusación inicial parece que se va difuminando conforme pasan los minutos, y toda la razón que creían tener sobre la acción de los discípulos de Jesús se estaba deshaciendo como un azucarillo en un café. Golpe tras golpe, argumento tras argumento, Jesús se hace espacio para dar el golpe de gracia. Su próxima aproximación a las Escrituras servirá al objeto de desnudar por completo todas y cada una de sus intenciones y de su carácter malvado. Versículos del 7 al 8. Y ahí sí que ya les mete el estoque hasta el fondo. Les dice: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús mete el dedo en la llaga y descubre la auténtica naturaleza de su modus vivendi. Los fariseos son parte de una generación malvada que se dedica al postureo, a pintar su fachada con un barniz de pulcritud, de pureza, de santidad y de corrección política. Pueden engañar a todos. De hecho lo hacían, engañaban bastante. Pueden engañar a todos, pero nunca podrán engañar a quién. A Jesús. No lo van a poder engañar. Pueden embaucar y manipular la manera de pensar y creer del populacho, pero esto no va a funcionar con el Hijo del Hombre. El propósito de la mala generación es dictar a toda una sociedad cómo deben vivir, cómo deben hablar, cómo deben comportarse, qué cosas se adecúan a lo que ellos entienden que es lo correcto. ¿Suena de algo? El problema es que detrás de toda esa red de reglas y de normas de convivencia tendenciosas no existe ni amor ni misericordia. No existe absolutamente nada de esto. Solo hay podredumbre de espíritu y negrura del alma. Solo hay un interés por alcanzar el poder y por manejar a su antojo a sus conciudadanos. Jesús acude al texto, es el texto que hemos leído, al texto de Oseas 6, texto que ya empleó Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 12, cuando los fariseos reprobaron a Jesús celebrar una fiesta con personas de dudosa catadura moral en honor al llamamiento de Mateo el publicano. Jesús aquí, en otras palabras, les está diciendo que la devoción divina sin simpatía humana solo es irreligión. Si los fariseos pusiesen más empeño en comprender la prioridad en la aplicación de sus leyes, si tan solo atendiesen al espíritu de la ley y no a la letra enrevesada y capciosa de sus requerimientos legales, tal vez entenderían lo que los discípulos de Jesús hacían recogiendo espigas para alimentarse y no le darían importancia. Si los fariseos dedicaran su tiempo, en vez de señalar continuamente con el dedo los supuestos pecados de los demás, si dejasen de urdir maneras de atrapar a la gente en la telaraña de sus insufribles y arbitrarias normativas, si percibiesen la necesidad del ser humano en lugar de cebarse en los más débiles y en los más menesterosos,
asumirían que el sábado es de Dios y no de los hombres. Y que Dios, como Señor de la vida y de la provisión que la sustenta, no tomaría nunca en cuenta a los seguidores de Jesús por masticar unas cuantas espigas de trigo en el día de reposo. Si Jesús, como bien mismo él señalaba, era el mismísimo Dios y les dejaba hacer, ¿por qué los fariseos no podían hacer exactamente lo mismo? Los fariseos solamente debían ponerse las sandalias del pueblo, actuando misericordiosa y compasivamente con sus congéneres, para que Dios estimara sus sacrificios y sus ofrendas como un verdadero tributo agradable y fragante. Hermanos, para terminar, ya lo hemos visto aquí claramente, por un puñado de espigas, los seres humanos podemos crear discordia donde no hay motivos para que ésta aparezca, ¿verdad? Si queremos liarla, no hacen falta muchos motivos, ¿verdad? Enseguida encontramos uno. Pues aquí los fariseos ya estaban con la idea. Por trivialidades, por tener la piel muy fina, por no soportar las diferencias de criterio en determinados temas, por sentirse permanentemente agraviados y victimizados por tonterías y chorradas, la gente se lían a palos y se meten en fregados descomunales. ¿Sí o no? ¿Dónde está la misericordia en estas situaciones de la vida real? ¿Dónde está? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor? Esa es la pregunta. Por nimiedades y matices, algunos intentan silenciar la voz de los que piensan distinto, de aquellos que creen de una manera completamente diferente. Y todo apelando, como siempre, a una supuesta tolerancia puritana que condena sin paliativos ni oportunidades para desarrollar argumentos desde la libertad de conciencia. Los fariseos intentaron por todos los medios, porque esta no es la única vez que se van a enfrentar con Jesús, que va. Los fariseos intentaron por todos los medios ahogar un discurso políticamente incorrecto como era el del Evangelio de Jesús. Pero al final, la verdad, cuando sale a relucir y cuando resplandece sobre las auténticas intenciones de las personas, no puede ser escondida ni acallada por más tiempo. Por eso, hermanos, hoy, esta semana y siempre, apliquémonos al conocimiento de las Escrituras y al estudio sistemático de nuestra fe, del mismo modo que lo hizo Jesús. Para que cuando algún fariseo contemporáneo, que los hay, para cuando algún hipercrítico que nos encontremos en la actualidad te tache de intolerante o te tache de retrógrado, tengas las herramientas que Dios ha puesto a tu disposición, la palabra de vida y verdad. La única manera de rebatir argumentos que nos van a sobrevenir cuando menos nos esperemos es conociendo la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, para entonar la doxología y preparar nuestros corazones, si no lo están ya, para una nueva semana repleta de retos, repleta de desafíos, repleta de alegrías y también repleta de sinsabores. Es la realidad del ser humano, por desgracia. Pero contando siempre con la ayuda de Dios, con la compañía del Espíritu Santo y con el ejemplo de Cristo. Así que, así, nos despedimos hasta el próximo día en la presencia del Señor. Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. Hasta el próximo.